venido hablando a través del programa de esta evolución de la política, no solo en El Salvador, sino en el mundo, pero todo este populismo, toda esta forma de ver diferente el mundo y cómo, decía Facundo, debemos ir hacia un sistema más libertario, o sea, un sistema en el que cada quien pueda tener esas posibilidades de expresarse, tener esa libertad por la que tanto se ha peleado en el país, pero también la libertad de emprender, la libertad de fracasar, pero asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Que es algo bien importante. Si pudiéramos ver para adelante, Alfredo, ¿cuál sería tu mejor pronóstico de hacia dónde va a ir el sistema político salvadoreño en los próximos años? ¿Tú crees que vamos a tener más de lo mismo, todavía otros 5 años más? ¿Crees que vamos a poder evolucionar de aquí al 2019 en una forma diferente? ¿O por dónde crees que vamos a ir? Mira, yo no te podría hablar de años, pero sí quisiera hacer referencia a una película que vi anoche que se titulaba Katyn, que es la masacre que hicieron los soviéticos de toda la oficialidad del ejército polaco y la inteligencia, o sea, los rectores de las universidades, empresarios, masacraron a más de 30.000 personas en el bosque de Katyn. En la época de Stalin, ¿verdad? En la época de Stalin. Y toda la trama es que los soviéticos, que fueron los que hicieron esta masacre, trataron de convencer al mundo de que habían sido los alemanes, cuando en realidad habían sido los soviéticos. Entonces, afortunadamente, pues, cuando recuperaron los cadáveres, encontraron cartas en los cadáveres a donde decían que la masacre había ocurrido en 1940, que era cuando los soviéticos estaban. Pero la escena que a mí más me impactó fueron 2 hermanas cuyo padre lo habían asesinado, era un oficial del ejército polaco. Una de las hermanas se había plegado a la Polonia comunista posguerra y era próspera. Y la otra muchacha se había rehusado a plegarse. Y entonces la que se había plegado al sistema le dijo, ¿y tú con quién estás?, le dijo a su hermana. Yo estoy con los muertos, le dijo. ¿Con los, perdón? Con los muertos. Y tú estás con los asesinos, le dijo. Entonces la otra le contestó, Polonia nunca va a ser libre, le dijo. Entonces la película termina con que la hermana próspera se va a la universidad de donde ella era rectora y a la otra la llevan a un calabozo. Ahí termina la película. Pero cuando tú te pones a pensar que Polonia llegó a ser libre, gracias a Lech Walesa, a Jaruzelski, a Juan Pablo II, no te queda más que decir, bueno, los principios de algo valen. Así es. O sea, 40 años después. 40 años después, por eso es que te dije que no me atrevía a darte años. Pero yo el mensaje que tomo de eso es que la integridad humana es la que al fin y al cabo saca adelante a sus pueblos. Mira, yo creo en esencia que el país ha cambiado mucho. Tengo un gran optimismo, digamos, con los jóvenes, no tanto los que dice Alfredo, sino que los más jóvenes, fíjate, o sea, yo estoy pensando, digamos, más bien las generaciones que están de 24 hacia abajo, no, que nadie se vaya a sentir ofendido. Pues, pero yo tengo 23, así que no me ofendo. Yo como ya soy de la tercera edad no me puedo ofender, pero digo... esa es mi opinión, sí tengo mucho optimismo, entre otras cosas, porque están muy informados. Tienen la capacidad de informarse, o sea, si quieren informarse sobre un hecho, tienen todas las maneras de informarse, digamos. Entonces, eso va a ser importante para las futuras generaciones. Y luego, yo creo que los mayores estamos en la trampa de la mediocridad. Y hemos aceptado... Ahí sí me excluyo. Bueno, hay excepciones y eso confirma la regla. O sea, la mediocridad, ¿a qué me refiero a la mediocridad? Que ves las cosas, sabes que te están vendiendo una mentira y la aceptas. O te conviertes parte de ella. Sí, o terminas siendo cómplice de ella. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con todas estas modalidades tramposas de hacer negocios y de hacer política? ¿Qué pasa?
porque al final tú dices, bueno, y si todo se resuelve por la vía del contacto, ¿vea? Del trinquete, del amigo, del no sé cuánto, del compadre, la comadre, ¿para qué diablos mandamos a los hijos a las escuelas? O sea, ¿para qué hacemos los padres, madres, todo el esfuerzo de mandarlos a la escuela si lo que habría que hacer es que se hicieran amigos de los diputados? Y entonces cerramos las escuelas privadas y públicas. Esa es la trampa peor de todas en la que estamos. Porque estamos apostando, no, que hay que mejorar la educación, no sé cuánto, tratar que los jóvenes tienen que ser competitivos, pero el sistema, en realidad, la vida real circula por otros conductos, con los cuales la generación que has formado, dice, bueno, y mis padres se equivocaron de ruta, tenían que haberme conectado con el diputado, con el no sé cuánto, para poder tener un empleo o una oportunidad. Esa perversidad es con la que hay que terminar si queremos tener futuro, si queremos que el país avance. Y la otra es tener como parámetro, o sea, ¿cuáles son nuestros parámetros? Mira, el otro día escuché al presidente de la República, dijo, ¿y por qué los empresarios no toman el ejemplo de Nicaragua? Que el COSEP con Daniel Ortega se entienden bien. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, si Nicaragua va a ser el parámetro al que aspira El Salvador, o sea, seamos serios. Yo tengo un gran respeto por mis vecinos, digamos, y siempre que he podido de Honduras, Nicaragua, no sé cuánto, Guatemala, lo que sea, digamos, pero seamos realistas, ¿qué vamos a tener como parámetro? Incluso se ha dicho voy más allá, digamos, se ha dicho de parámetro de Brasil, sí, pero México ha crecido más que Brasil. México ha tenido más progreso que Brasil en los últimos años, con todas las dificultades que tenga. Entonces, vamos, digamos, al dato duro. No nos dejemos engañar más con espejitos que compramos y vendemos. Y yo digo, en esencia, la responsabilidad está del lado de cada una de las familias de los ciudadanos, no de las élites. Las élites están cómodas y seguirán ahí todas donde están hasta cuando los dejemos. No, eso no hay ninguna duda. Es decir, estoy convencido que la política salvadoreña no va a cambiar mientras los ciudadanos no estemos dispuestos a que cambie. Eso no hay ninguna duda. Y me da la impresión que hacia eso vamos. Es decir, cosas como la que pasó con el 743, por ejemplo, o este último zipizape entre la Asamblea Legislativa o algunos partidos en la Asamblea Legislativa con la Sala de lo Constitucional, han despertado a la población. La población está cada vez más dispuesta a mojarse, ya no a decir, bueno, pues las cosas están así, una golondrina no hace verano. No, es que una golondrina puede hacer verano. Ahí en el metro cuadrado, ahí ese que ocupamos, ahí con la gente con la que nos vemos todo el tiempo, con los que platicamos, con nuestra familia. La familia en este sentido tiene un rol importantísimo, no hay ninguna duda. Pero con la gente con la que tenemos contacto permanentemente, allí podemos hacer un gran cambio. Al final, yo creo, Luis, que si podemos enviarle un mensaje a los más jóvenes de nuestra sociedad, es a invitarlos a que descubran cuáles son sus valores no negociables. Eso es importante. En la medida en que ustedes muy temprano en su vida sepan cuáles son los valores que van a definir su existencia, que los van a hacer ser quienes son y quienes van a ser en el futuro, en esa medida ustedes pueden provocar cambios históricos importantísimos. Sea que lleguen a ser presidente de la República o diputado o lo que sea, no importa, ahí donde estén, si ustedes tienen valores éticos, que están dispuestos a defender toda la vida, les va a ir bien. Independientemente de que al final no ocurra lo que esperamos todos que ocurra, pero el haberse entregado a un ideal que es mucho más grande que nosotros mismos, más grande que nuestro propio egoísmo, eso es una medida que de veras, al final, bueno, si vamos a terminar en una fosa todos nos vamos a podrir, pero lo que vamos a dejar es esa estela de integridad, como decía Alfredo. Yo recuerdo, voy a terminar con una anécdota personal, me van a disculpar, pero cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa, que estuve del 2003 al 2004, en ese año en que estuve en la Asamblea Legislativa solamente acepté un viaje al exterior. Y era un viaje a Guatemala para defender el tema de la libertad de expresión. Yo venía del periodismo y por lo tanto estaba interesado como diputado en ir y aportar en ese tema.
Yo tenía que quedarme solamente una noche en Guatemala y la organización que estaba a cargo, digamos, del evento, pagaba absolutamente todo. Por lo tanto, la asamblea no tenía que darme a mí viáticos para asistir y quedarme una noche en Guatemala, así, ahí nomás, por Dios. Entonces lo que hice fue redactar una carta dirigida a la directiva de la Asamblea Legislativa, ahí tengo yo la carta por cualquier cosa, donde les decía que renunciaba a mis viáticos, ¿no? Tenían que darme cerca de $2,000 por una noche en Guatemala. O sea, yo me daba cuenta que era totalmente antiético, inmoral, tomar $2,000, casi $2,000 del erario público para irme una noche a Guatemala cuando me pagaban todo. Yo recuerdo que en esos días, cuando regresé del viaje, recuerdo que todo el mundo me miraba mal, incluyendo diputados del propio partido que me había elegido. Entonces, ¿por qué? Porque se crea una cultura de clientelismo. Claro, si la mayoría de ellos se echaban un sobresueldo, ¿verdad? Cada vez que viajaban. Y mientras más lejos viajaban, mejor todavía, ¿verdad? Y algunos que ni viajan. Exactamente. Y eso sigue ocurriendo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo vamos a transparentar la Asamblea Legislativa? Y que nos digan realmente quiénes viajan a qué, cuántos viáticos le dan, cuántos asesores tiene cada fracción, quiénes son. ¿Cómo es posible que la Junta Directiva, me estaba desayunando hace poco en un periódico, tenga más de 100 empleados? La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, por favor. Ese tipo de cosas, si nos indignan a los ciudadanos, todavía El Salvador tiene futuro. Pues gracias a los tres. La verdad que ha sido una conversación bien agradable con una visión de futuro. Y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que los jóvenes vienen con valores, vienen con capacidades diferentes y no están tan influidos por todo el pasado que hemos vivido de alguna manera todos. Y tienen una visión diferente del futuro, pero tampoco podemos desligarnos del presente, ¿verdad? Y tenemos que asumir nuestras responsabilidades en el presente y no podemos permitir que sigan haciendo todo lo que están haciendo en este país, por ese clientelismo, por simplemente obtener votos y acabarse al país. O sea, porque si de aquí al 2014, si esto sigue como va, con un presupuesto como el que acaba de presentar el ministro de Hacienda para este próximo año, este país va rumbo hacia tener problemas financieros enormes. Y entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Algo más endeudados para que tengan que pagar más impuestos, para que tengan que pagar todo esto por lo que nosotros no nos opusimos en este momento. Pues yo creo que lo que corresponde es que sigamos luchando por este país y que les dejemos algo mucho mejor a nuestros hijos, menores de 24 años, todos, y que luchemos, porque no podemos permitir que estos antivalores se apoderen del país y que estas próximas elecciones sean un resurgir. No podemos esperar al 2019, ni al 2024, ni en adelante, sino que es hoy, porque este país ya no aguanta más. Así que muchas gracias a los tres y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.